Buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a exponer sobre los métodos de investigación de la psicología, que son 6. El primero es el método correlacional. Se podría decir que este método se refiere a la asociación de variables, ya sea de un fenómeno A hacia un fenómeno B. Por ejemplo, el estado socioeconómico y el éxito académico. Se podría decir que entre más dinero tienes, se incrementa también tu éxito en los estudios, o viceversa. Si es la primera, se dice que es una correlación positiva. También este método sirve para hacer predicciones. Por ejemplo, si una persona es alta, se puede predecir que su peso también va a ser alto. Pero en este caso, se tiene que diferenciar si es una asociación o una casualidad. Este método no es muy objetivo ni muy fiable, ya que este método es rápido, pero se dice, ya que se deduce que cuando un fenómeno se incrementa y se relaciona con otro fenómeno que también se incrementa, se queda ahí y no se nombra la mención de un tercero o un mediario que puede hacer que se incremente uno. Y en este caso ya no sería un fenómeno A y B, sino también un fenómeno C. Este método es más usado por los psicólogos cuando no se puede estudiar un caso en un laboratorio, como por ejemplo, cuando se estudia el ingerir de alcohol y las personas que entran en urgencia. Si se incrementa el ingerir de alcohol, esto se va a relacionar con el incremento de personas que van a entrar en urgencia. El segundo método es el método descriptivo. Este método más se usa simplemente para describir, como lo dice su nombre, cualquier caso, fenómeno, objeto que se esté estudiando, sin decir el por qué, el cómo o el qué pasó. Simplemente describirlo tal y como es. Se podría usar encuestas o el simple método que es la observación. Como por ejemplo, si yo iría a una zona rural y preguntaría a un grupo de personas sobre qué piensan acerca de los ideales de la nueva generación, y de acuerdo, yo compararía todas las respuestas que ellos me darían, pero no agregaría nada, no pondría mi aporte, o cuando les pregunte a las personas, no les agregaría una pregunta extra, nada, simplemente compararía lo que ellos me dijeron sin más. El tercer método es el método experimental. Este es el método más fiable y más objetivo de todos, ya que en este método tú puedes manejar las variables, ya que hay una variable dependiente o independiente, ya sea como tú lo desees, si quieres comparar o no, ya que este método se usa para la causa y consecuencia. Por ejemplo, una variable independiente sería cuando yo pongo en cualquier ambiente o en un salón a un mono y también le dejo un plátano. Si sería una variable independiente, simplemente veo lo que él hace y se convertiría más en un método descriptivo. Pero en otro caso, cuando se convierte en una variable dependiente en la cual yo puedo manejar, yo puedo intervenir, sería dejo una banana, pero cuando el mono se intente acercar, simplemente o lo golpearía o echaría agua para que no se acerque, y así sucesivamente hasta que el mono vea que cambie su comportamiento, y ahí ya se podría decir que es un método experimental, ya que hubo una causa y una consecuencia. El cuarto método es el estudio de gemelos, que es un método extra que pude averiguar de mis fuentes en páginas web. Este estudio de gemelos no es muy usado, ya que no es muy recurrente ni muy visto, ya que es más para ver cuando es hereditario o adquirido. Por ejemplo, cuando dos gemelos son separados al nacer y los envían con familias diferentes. Por ejemplo, uno se va con una familia rural donde no hay mucha interacción, y otro a la capital donde va a haber más interacción con otras personas. Y se ve si su personalidad es hereditaria o a causa de la socialización con los demás. Más sirve este método para ver cuando unos aspectos son hereditarios o adquiridos. El quinto método es el método de cuestionarios. Este método es muy parecido a cuando las personas van a las elecciones para votar o para hacer, pero la diferencia es que los psicólogos lo usan más
para tener una tasa de respuestas. Y en este caso sí se podría agregar preguntas o tú puedes mismo formular las preguntas. Ya que, por ejemplo, cuando se va a un salón de clases y a los alumnos se les pregunta respecto a su familia, cómo es su entorno familiar. Pero muchas veces se comete el error en este método de cuestionarios que hacen preguntas muy monótonas, como por ejemplo, si alguna vez te pegaron, te podría responder no y sí, simplemente eso, y ahí se quedó. Pero lo que se busca en este método es que sea más explícito la respuesta y tienes que usar otras preguntas, que serían ¿cuál fue la última vez que te pegó? O simplemente ¿en qué situaciones crees que es necesario usar el golpe? Ahí es cuando puede otra persona cuestionada responderte de manera más explícita. Y el sexto y último método es el estudio de caso. Este estudio es como el método descriptivo, pero la diferencia es que aquí sí sabes la causa, la consecuencia y también puedes interferir con otras personas alrededor de lo que estás estudiando. Fue fundado por Jean Piaget y el caso más conocido es de Phineas Gage, la persona que cuando estaba trabajando en una construcción fue atravesada por una barra de metal en su cerebro y cuando milagrosamente se le pudo salvar la vida, se vio que hubo un cambio drástico en su personalidad. Y desde ese momento se pudo saber que no todo estaba relacionado con la personalidad o la conciencia, sino también con el cerebro. Y hay muchos más estudios de caso. Muchas gracias, profesor, y esta es toda mi exposición.